distintos misioneros, ¿sí? Que estaban trabajando acá en Uruguay, para que vengan a compartir sobre sus vidas, sobre lo que Dios ha hecho en ellos y lo que Dios está haciendo a través de ellos. ¿Sí? Acá tenemos una cosa interesante acá atrás, pero en otro campamento habíamos puesto nuestros misioneros. ¿Alguien sabe lo que es un misionero? Supuestamente el ejercicio es levantar la mano, yo. ¿Nadie sabe? Acá de este lado. A ver, ¿qué es un misionero? ¿Y por qué levanta la mano? Lucas, ¿qué es un misionero? Una persona o una pareja que van a otro país a predicar la palabra de Dios. Bien. Bien, me dio porque dio la opción. Es precisamente ir a otro país o otro lugar. O es tipo dar la palabra de Dios, tipo como un profesor, pero no un profesor, al decir. Bien, miren lo que dice. Porque Lucas dijo puede ser una persona sola, soltera, puede ser un matrimonio. También vamos a agregarle, puede ser una familia. ¿Sí? ¿Cómo fue que dijiste, Lucas? Que va a otro país a predicar, a hablarle de Jesús y de la obra de Jesús a la gente. Y acá preguntan, ¿pero es solo alguien que va a otro país? ¿Tiene que irse de un país a otro? ¿O puede ser dentro de su propio país? Pero tiene que enseñar así solamente en la iglesia o puede de repente ser como un profesor, algo así, dijiste. Bien, esa respuesta la van a dar ellos. ¿Está? Sí. Si no llamamos a alguien. Pero yo le voy a pensar, miren, Roberto y Cecilia hace muchos años que trabajan en nuestro país. Ahora ellos les van a contar un poquitito de dónde son, hasta capaz que le pueden contar cómo se conocieron, les van a contar cómo fue que se dieron cuenta que Dios quería que ellos fueran misioneros, porque esa es una linda pregunta, ¿no? ¿Cómo sé yo si Dios me está llamando para ser misionero? ¿Qué hace Dios? ¿Me manda un WhatsApp? Bueno, eso es... antes que hacía, le mandó una carta, le mandó una paloma mensajera. ¿Qué fue lo que sucedió? Y aparte de eso, nos van a estar contando también en qué cosas sirven a Dios, en qué parte de nuestro país sirven a Dios, ¿sí? Y ellos también trabajan en otro de nuestros campamentos que tenemos allá en Mercedes, que se llama El Ombú. Ahí trabajan mucho, así que le queremos dar la bienvenida. ¿Sí? Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Sabemos que han preparado y traído una cantidad de cosas para que ustedes puedan entender, primero que nada, qué es ser misionero, qué cosa ha hecho Dios con ellos, pero aparte, tal vez alguno de ustedes, Dios pueda querer o quiera que sean misioneros en el futuro. Uno nunca sabe, solo Dios conoce sus caminos. Así que Roberto y Cecilia se congregan en Mercedes, en la iglesia de Mercedes. ¿Alguien sabe dónde queda Mercedes? Hay unos cuantos, sí, los que viven en Mercedes. Queda en el departamento de Soriano. ¿En qué parte del país? Por allá. ¿Para qué lado? En el litoral oeste, sobre el Río Negro, cerca del río Uruguay. Así que, bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes porque nos han invitado y queremos contestarles todas las preguntas y todas las de Jorge también. Bueno, hemos sido misioneros por 46 años, casi 47, y en realidad uno es misionero desde que se convierte. ¿No es así? ¿Por qué? ¿Cómo? No escucho. Tenemos una misión. Ahí está, alguien dijo. Que desde que nos convertimos, Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y no dice hay que llevar un cartelito acá, ni un título, ni nada, ¿no? Cada creyente que tiene a Jesús en su corazón ya tiene algo para dar. Y hay un versículo acá que habla de lo que sabemos. Hay montones de cosas que no sabemos.
Pero dice la Biblia, y sabemos que a los que aman a bien, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y a veces decimos, esas todas las cosas, son las cosas lindas, ¿no? Pero también son las cosas saladas, las cosas difíciles, ¿no? Todo ayuda a bien si Dios está en tu vida y vos lo estás amando, significa que lo vas a estar obedeciendo también. A los que conforme a su propósito. ¿Ven esa palabra? Propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida, de tu vida? ¿No? Y entonces cuando entendemos el propósito de Dios, de no solo conocerle como Salvador, sino como para servirle. ¿Saben que andábamos con mi hermano? Muchos de ustedes conocen a Ken, que andábamos en bicicleta, íbamos de ciudad en ciudad, en bicicleta, y repartíamos folletos, ¿no? Y cuando veníamos desde Mercedes, un camino largo, no sé, 6 horas. 6 horas. Antes de llegar a Montevideo, ya estaba diciendo, mira, todo esto lo recorrimos en bicicleta, ¿no? En bicicleta de paseo, bicicleta de Philips, así, esas pesadas, puro fierro, y sin cambio. Teníamos esa locura, ¿no? Pero teníamos también folletos que siempre estaban en nuestros bolsos. ¿Qué es un folleto, Roberto? ¿Qué es un folleto? A ver, alguien que me ayude. Sí. Un folleto es un papel o un diario, lo que sea, que te brinda información sobre algo. Bien. ¿Y la niña ya? Fantástico. Me gusta la primera parte, es un papel que lleva la palabra de Dios. Y eso, lo desparramamos. Toma, señora, ¿no? Y entonces ya empezamos a conversar. Pero ser misionero es un paso más, tal vez, lo que estamos hablando hoy. Y es confiar tu vida a servir a Dios, ya dejando de lado tu empleo en la mayoría de los casos, porque estás dedicando tu tiempo y recursos a ir de lugar en lugar para que la gente conozca a Jesús. Eso comenzó cuando nacimos. A ver, explícame cómo es Bueno, eso. para que ustedes nos conozcan un poco más, vamos a contarles nuestra historia, porque en nuestra vida ha sido de servicio prácticamente desde que nacimos. Él tiene su parte, él nació en una familia completamente distinta a la mía. Yo nací en una familia que no conocía a Dios, o sea, como decimos comúnmente, una familia inconversa. Mi papá y mi mamá se decían católicos, pero realmente era como tantos católicos que dicen, pero nunca van a la misa ni nunca nada, ¿no? Entonces, yo crecí desde chiquita, me acuerdo que de vez en cuando mi papá decía algo de Dios, pero muchas veces mal usado también, ¿no? Cuando yo tenía 5 años, los primeros misioneros que vinieron a Mercedes, que eran la familia Sanz, empezaron a construir la iglesia a la vuelta de mi casa, o sea, desde la esquina, media cuadra, que hasta el día de hoy está la iglesia del barrio 33, los que la conocen. Entonces, como que todo nos llamó la atención, porque era un edificio bastante importante, era en las afueras, un poco a las afueras de la ciudad, del otro lado de las vías del tren. Y bueno, junto con la construcción de la iglesia, ellos empezaron a andar por el barrio, conociendo a la familia, a los chiquilines, y empezaron lo que decimos ahora, una hora feliz, como una escuela dominical al aire libre, hasta que la iglesia estuviera construida. Se inauguró en el 1959 y yo nací en el 54, así que tengo un montón de años. Aparte de eso, en ese momento tenía 5 años y mis hermanos, yo vengo de una familia de 7 hermanos, yo soy la tercera desde arriba, y empezamos a ir a los más grandes a la escuela dominical.
A mi papá no le gustó mucho eso, siempre no quería que fuéramos, literalmente. Así que había que portarse bien, que era un poco difícil en mi caso, para que tuviéramos el permiso para ir a la iglesia, ¿no? Y así pasó el tiempo. Hasta los 12 años que el misionero que estaba encargado de la iglesia, la familia Sanz, vuelven a los Estados Unidos y él fallece de un infarto y la familia no vuelve a Uruguay. Así que la iglesia quedó sin misionero, sin pastor. Empezó a viajar desde Montevideo un matrimonio bastante mayor, pero solamente iban los domingos para tener la reunión de Santa Cena y la reunión de predicación. Y a nosotros los adolescentes, ustedes saben lo que es alguien de 12 años, ¿no? ¿Alguien tiene 12 años acá? Como que si no hay gente media joven y como que media alegre, no nos llamaba la atención, así que yo dejé de ir, y mis hermanos también. Y sí, la familia Sanz. Robaina. Robaina. Don Domingo y doña Emma Robaina. Está. Sí. Doña Amelia, nosotros le decíamos doña Amelia, pero muchos la conocen como Emma. Doña Amelia y don Domingo Robaina, ellos fueron durante 2 años y pico, todos los domingos a predicar el Evangelio y a tener la Santa Cena en la iglesia. Pasaron 2 años y poquito y apareció la familia Russell, que ahora él les va a contar esa parte. Entonces nosotros, como eran 4 gurises y mi suegra, la que después fue mi suegra, la mamá de él, empezó también a recorrer el barrio y invitando a los chiquilines para arrancar las reuniones de jóvenes, la escuela dominical. Y ahí empecé yo a ir de vuelta con mis hermanos. Ahí sí tuvimos bastante problema, mis hermanos y yo, con mi padre. Mi padre nos había empezado a mandar a la catequesis y realmente a mí no me hacía mucha gracia. A esa edad, 14 años, me interesaban otras cosas. Yo siempre digo, si el Señor no me hubiera salvado, no sé dónde estaría yo hoy, porque me gustaban los muchachos, me gustaba la joda, me gustaba todo lo que les gusta mucho de ustedes, quizás, que no conocen a Cristo, y a veces conociendo a Cristo igual nos atrae. Entonces, empezamos a ir a la iglesia y... ¿Por dónde iba? El tema es que... mi padre no quería que fuéramos, entonces él nos había empezado a mandar a la catequesis, pero a mí no me gustaba. La catequesis es como el catecismo que te enseñan supuestamente de la Biblia los católicos. ¿Vos sabés? ¿Vos vas a la catequesis? No. Eso es la catequesis, es como una instrucción bíblica de los católicos. Entonces, la catequesis coincidía con la misma hora de la escuela dominical. Entonces, yo supe hacer muchas cosas que no hay que hacer, y entre una de ellas era mentir. Entonces, le dije a doña Pocha, que es la que nos daba la catequesis, que porque si nos podía cambiar la catequesis para el sábado de tarde, no el domingo de mañana, porque nosotros no podíamos venir, que no era cierto, yo no quería ir a la escuela dominical. Entonces vine, ella dijo que sí, que no había problema. Vine y le dije a mi papá, mira, papá, doña Pocha nos cambió la catequesis del domingo para el sábado. Entonces, bueno, no pasa nada, dice papá. Entonces al otro día, dejé pasar un día, al otro día le digo, papá, entonces podemos ir a la escuela dominical. Bueno, si vas a la catequesis, podés ir a la escuela dominical, dijo papá. Entonces, ahí empezamos, la catequesis los sábados y la escuela dominical los domingos. Cuando yo tenía 14 años y medio, muchos de ustedes, la mayoría capaz tienen entre 14 y 16 acá, en una reunión habían ido a Mercedes 2 muchachos de Montevideo a tomar las reuniones del fin de semana, y a la tarde del domingo hicieron una reunión para los jóvenes creyentes. Y yo sabía que yo no había aceptado a Cristo, yo lo tenía bien claro a eso. Y me invitaron a mí y a otro muchacho, que tampoco era creyente, nos invitaron a esa reunión. Y yo me acuerdo que en una casa de familia, mientras estaban hablando, porque estaban hablando a cristianos, yo me sentí totalmente fuera de foco, ¿no? Yo no estaba, nada de lo que estaban diciendo se aplicaba a mí, porque yo no era cristiana.
Entonces, eso fue el domingo de tarde temprano. El domingo de tarde fui a la reunión de la noche y uno de los muchachos predicó sobre el hijo pródigo y yo me acuerdo que volví a mi casa y me encerré en el baño y le di mi vida a Cristo. Y así fui mi conversión a los 14 años y medio. Y cuando yo acepté a Cristo, yo sabía lo que implicaba ser cristiano, porque ya lo había visto, ya lo había vivido a través de otros, y el Señor realmente cambió mi vida a esa edad. Entonces, mi desafío es, si hay alguno que no conoce a Cristo todavía en este auditorio, no pierdan más tiempo, porque después de tantos años, ahora como alguien dijo, tengo 70 años, miro para atrás y no querría cambiar nada de lo que me pasó ese día y de lo que Dios ha hecho con mi vida de ahí para adelante. Al mes de convertida me bauticé. Sí, y desde entonces fue maestra de escuela dominical. Había tan poca gente que toda persona que conoció a Jesús tenía que compartir y ponerse a trabajar. Entonces, en mi caso fue diferente, tenía muchas cosas a mi favor. También nací en 1954, los dos tenemos 70 años, y entonces mis padres eran en Canadá, sí, ahí está mi bandera. Si bien adopté esta también, así que soy bicultural. Y mis padres eran hijos de misioneros, y si bien no querían estar sirviendo como tales en Argentina, de donde habían nacido ambos, en casa siempre había un trabajo misionero. El sótano de casa, el subsuelo, entraban 80 niños del barrio. No teníamos que buscar a nadie. Iban todos, 80 gurises del barrio. Teníamos un hermano que tocaba el acordeón, Arturo, el mayor, y después siempre alguna guitarra. Y entonces íbamos a la iglesia, a 30 kilómetros más o menos, en un escarabajo, ¿no? 6 hermanos y mamá y papá. Mamá y papá adelante. Ken y yo, muchos conocen a Ken, es más grande que yo, en donde está la luneta de atrás, en ese lugarcito que entran 2 moscas. Bueno, ahí entramos nosotros. Y después en el asiento de atrás estaban mis hermanos mayores y unos mellizos que habían nacido fuera de tiempo. Bueno, hay unas fotos por ahí que van a poder ver. Y entonces, siempre íbamos a la iglesia de Danforth en Toronto. Y entonces, desde el vamos, estábamos siempre en la iglesia. Qué impresionante que era eso. Y al mismo tiempo, teniendo una iglesia en la casa. Y después papá consiguió permiso para usar la escuela, el auditorio de la escuela, el gimnasio de la escuela, un pasillo, la cocina y luego un sector más. Pudimos hacer reuniones allí en una escuela pública. Y entonces, era toda una iglesia. Se celebraba la Santa Cena, había reunión de jóvenes y así vamos. Ese era el entorno en que nací y que me crié. Éramos muy aventureros. Una vez con Ken estábamos arriba del techo del garage y entonces decía, podemos saltar. Y entonces yo no estaba convencido. Yo tengo 1 año y 6 meses menos que él. Y entonces él me ayudó. Entonces me tiró. Y bueno, caí como un gato y está bien. Otra oportunidad, el final de nuestra casa estaba el lago Ontario y una barranca. En el borde estaba donde se quemaba la basura. Y entonces, bueno, había nieve y todo eso. Y entonces
no sé qué pasó, pero me caí para abajo, ¿no? Algo que nunca había pasado antes. Y me reventé, tengo un corte en la rodilla todavía, pero para no contar a mis padres, era cuestión de que él me llevara en el tobogán de un lado para otro, mientras yo estaba llorando, me duele, hasta que por fin entramos a la casa y me llevaron al médico y me cosieron. Cosas así, construimos un bote juntos. O sea, todas estas cosas, Dios estaba preparándonos para hacer cosas un poco fuera de lo común. Fuimos a un basurero, juntamos planchas de madera y hicimos una chalana. Y entonces no sabíamos conectar remos, así que hicimos dos, ¿cómo se llama? Paletas. De canoa, ¿no es cierto? Y ya nos largamos al lago Ontario, que a veces se pone como está aquí afuera, ¿no? Y mamá nos llevó. Nos querría poco, ¿no? Pero entonces nos llevó y nos largó en otra ciudad, y la idea era que volvíamos en dirección a donde vivíamos y ella nos esperaba a determinada hora en la tarde. Y así, confiaban mucho en nosotros. Sabíamos nadar y sabíamos andar solos. Desde los 9 años repartía diarios y un poco más tarde se trataba de levantarme a las 5:30 y repartir, después entrar a la escuela a las 9. Así que eran cosas donde uno manejaba dinero, manejaba responsabilidad, tenía que ir a cobrar a los clientes, cosas que servía para la vida. Y entonces me convertí. Me convertí, créanlo o no. Gracias a Dios, mi madre era, yo diría, muy espiritual, ¿no es cierto? Era tenaz en que no perdiéramos de vista a Dios en ningún momento. Y de mañana, yo me acuerdo, yo tenía 6 años, estoy retrocediendo un poquito, pero es allí donde nos leyó de la crucifixión en el devocional. Y ese día, si bien lo había escuchado 1000 veces, yo acepté a Cristo. Pero ¿cómo lo hice? Bueno, se terminó todo y yo quedé pensando, yo quiero aceptar a Jesús. Pero ya no quedaba nadie en la casa, sino mi hermana, que tenía 11 años. O capaz menos, a ver, 10, 11 años. Y entonces yo dije, Jesús, ayúdame, quiero aceptar a Jesús. Y ese día acepté a Jesús. Le invité a entrar en mi vida, le di gracias porque sufrió por mis pecados. Y yo sabía que yo era bravo, ¿no? 2x3 peleaba y cosas así, ¿no? Pero, bueno, así fue el día de mi conversión. Durante mi crianza, y capaz esto les sucede a ustedes también, que se vuelven a convertir, nos damos cuenta que estamos creciendo, estamos conscientes del pecado que está en nosotros, esa lucha, el mal que no quiero hacer, eso hago, ¿no? Pero en Cristo tenemos una victoria tras otra, pero también vamos creciendo, especialmente a esa edad, y estamos conscientes de que no hice lo bueno acá, me peleé acá, mentí allá, ¿no? y así vamos, ¿no? Entonces, me encantaba sentarme adelante. Siempre me siento en los primeros bancos. No para que me vean, sino porque quiero escuchar y no perder por distraerme en otras cosas. Y entonces,
un montón de predicadores venían a nuestra iglesia y yo los escuchaba y como que cada vez me convertía, sí, Señor, ¿no? Y yo creo que a la medida que vamos creciendo, porque le pasó a Delia, nuestra hija también, ¿no? Que se convirtió a 5 o 6 años, le ayudamos nosotros, pero después, teniendo 9 años, viene y dice, después de una reunión, papá, me convertí, acepté a Jesús en mi corazón, pero no sos del Señor ya. Lo había hecho con una jovencita de 2 años más que ella, y yo pensé, ¿no? ¿Cómo puede ser, no? Se convirtió conmigo y tiene que convertirse otra vez. Pero claro, es que Dios estaba obrando en su vida, iba creciendo, y en la medida que crecía, como que Dios, la verdad que acá está mi vida, acá está mi corazón. Y entonces Dios estaba queriendo llamarme. Ustedes se acuerdan de la historia de Samuel, ¿no? Samuel. Y bueno, Dios estaba haciéndome tener una convicción fuerte sobre el pecado y que hay que confesarlo. Hay que entregar su vida a Cristo. Hay que servir a Cristo a lo largo de la vida. Cuando tenía unos 10 años, era el encargado de nuestra iglesia de sótano a poner las sillas y a poner los elementos de la Santa Cena, ¿no? Dejaba todo prolijito. Y bueno, eran cosas que uno hace, ¿no? Entonces, me bauticé a los 14, pero no en Canadá. En Canadá, a los 14, yo iba como no tan bien. Mucha calle, el repartir diarios y cosas así, me exponía a cosas, y uno tiene un poquito de plata en el bolsillo, y entonces las tentaciones, el carácter también, donde me llevaba adelante algunas cosas o personas y no era bueno. Entonces, bueno, eso ya es otra etapa, ¿no es cierto? ¿Vos me querés ayudar? ¿Con qué? ¿Con qué? Con un pensamiento. O sea, tenemos todos estos años para hacer con ustedes en 3 días. Bueno. ¿Vos querés hablar de cuando vinieron tus padres? Sí. Pensaba eso, ¿no? Pero no lo hagas muy largo ya. No. En el 1968, ¿tá? Mis padres habían confirmado de que tenían que volver al Uruguay. Habían hecho tipo Jonás, los que entienden, durante 20 años. Entonces, quedaron atrás los 2 hermanos mayores míos. Dame yo sí. Dejar sus hermanos mayores para él fue muy fuerte, entonces siempre ahí pasa algo. En el 68 los padres de él vinieron con él y 3 hermanos más. Ken, él es el cuarto desde arriba, el mayor es Arturo, Hazel, después vino Ken, Roberto y los mellizos, Felipe y Felisa. Tenían 8 años los mellizos, él tenía 14 y Ken tenía casi 16, ¿no? Así que cuando ellos decidieron venir a Uruguay, tuvieron que, vendieron su casa, regalaron muchas cosas, los chicos se desprendieron de la mayoría de sus juguetes y sus cosas que todo chiquilín quiere y tiene como tesoros preciados a veces que para otros no son importantes, pero para ellos sí. Así que ellos llegaron a Uruguay en el 1968, a una cultura que no conocían. Ellos no sabían el idioma. Los padres sí hablaban español, pero los chiquilines no hablaban español. Y como que es una ciudad, Mercedes es una ciudad chica, no había
gente extranjera prácticamente, no había nadie. Entonces eran los gringos que llegaron y los gurises que, bueno, Roberto que es tan buen mozo, ¿no? Así que por ahí hay una foto de joven, era muy churro. Bueno, es todavía. La cosa es que ellos empezaron a ir al liceo, Kenny y Roberto empezaron a ir al liceo y no sabían español. Y entonces las gurisas andaban todas atrás de los dos, pobres. Así que se salieron. Yo me acuerdo porque yo iba al mismo liceo, pero yo no andaba atrás de él. El tema que ya se salieron del liceo porque realmente no estaban pudiendo manejar el idioma ni aprender nada y eran molestados bastante por las chicas. Así que su mamá les siguió enseñando como escuela en casa, ¿no? Y terminaron el liceo así. Los mellizos sí, porque homeschooling sí. Los mellizos eran más chicos, así que a ellos les costó menos. Los niños aprenden el idioma mucho más fácil. Entonces ellos sí fueron incorporados al sistema escolar y bueno, hasta que se fueron de vuelta a Canadá, ¿no? Pero algo que ellos empezaron a hacer fue justamente lo que yo dije, juntar los chicos del barrio y empezar de vuelta las reuniones más para jóvenes y niños del barrio. Y lo que te pasó a vos de la Biblia. Entonces, al llegar al Uruguay y estar más en casa, nos dedicamos con la Biblia. O sea, los mensajes de mi padre eran muy prácticos y me hizo bien. Hasta el día de hoy me acuerdo del estudio del Evangelio de Juan y entonces era sistemático, ¿no? Pero al mismo tiempo tomaba temas típicos para jóvenes. Así que me hizo muchísimo bien. Y nosotros empezamos a trabajar junto con mis padres. Ir a buscar, mamá antes de cada reunión iba caminando kilómetros, ¿no? Literalmente, para llegar a la iglesia y siempre tenía 10, 15 jóvenes y a veces mujeres. No teníamos ningún vehículo por 7 años, ¿no? Ni una moto. Teníamos bicicletas. Entonces, 2 por 3 ella me decía, podés ir a tal y tal casa, buscar a fulano. Y entonces a veces también iba con varias personas sentadas en el cuadro y sí, por todos lados. Y llegamos a las reuniones. Y empezamos a ir a otros pueblos, a Palmitas, Dolores, Fraiventos, para repartir folletos. Uno no podía hablar mucho. Una vuelta llegamos a Dolores y vimos un montón de gente y había una escalinata ahí. Entonces era por el costado de un edificio, así que nos pusimos, bien, vamos. Entonces repartimos folletos ahí. Y después cuando dimos vuelta a la esquina, vimos que era la iglesia católica, ¿no? Y todo el mundo estaba saliendo de la misa. Entonces, muchas cosas interesantes, ¿no? Pero entonces mi Biblia tiene una característica de, bueno, estuve mirando la Biblia tuya, ahí toda marcada, pero siempre subrayo y subrayaba con regla y lapicera los versículos que me hablaban más. Dios estaba hablando a mi vida. Como dije, no había estado bien espiritualmente. Cumplía con todo, era el que sabía más en la escuela dominical, en Canadá y todo eso, pero eso no significa que vos seas un santito. No, en absoluto. Una convicción más profunda. Y entonces, después, o sea, empecé a leer desde un Nuevo Testamento de los Gedeones, esos azules que se regalan en los liceos muchas veces,
subrayaba. Leía de mañana, leía después de mediodía, leía de noche y subrayaba. Empezaba a memorizar las escrituras en inglés y español. Y entonces fue ahí, en cuestión de 2 meses, que yo fui otra cosa, ¿no? Fui otra cosa. No me peleé más, a puño cerrado, claro, porque es muy diferente. Y entonces fue ahí cuando yo dije, Señor, quiero más, quiero conocerte más, entonces, lo primero que el Señor nos pide es que nos bauticemos. Yo había confesado a Cristo, quería que todo el mundo conociera. Y entonces, Señor, ¿qué falta? Yo no era bautizado, con 14 años. Y entonces, eso se remedió enseguida. Pedí bautismo y fui bautizado. Lo que nosotros notamos y sabíamos que la Iglesia Católica no permitía el uso de la Biblia por la gente común. La interpretación de la Biblia era solamente para los sacerdotes. Y entonces la gente tenía una idea de cómo era Dios, pero no sabía nada de lo que decía la Biblia acerca de Dios, ¿no? Entonces vamos a inventar nuestro propio Dios a nuestra manera, no. Entonces, ¿cómo iba a ser salva la gente si no tenía Biblia? ¿No? Entonces, fue ahí cuando yo decía, mis sueños de volver a mi país y hacer plata y hacer, tener vacaciones y todas esas cosas, como que no tenía valor alguno. Y fue ahí a los 15 años que sentí que Dios me estaba llamando. No había cosa más importante para la vida que servir al Señor. No sabía cómo, dónde. Y aquí aparece un nuevo problema. ¿Con quién me casaré? Claro, es un problema. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién me iba a casar? Porque no podía casarme con cualquiera, vamos a decir así. O sea, ahora yo tenía un propósito, tenía un llamado, sentía que mi vida tenía que dar el Evangelio a otros. Y entonces decía, bueno, la que sea mi novia y esposa necesita tener el mismo llamado que yo. Si no, estamos tirando en direcciones diferentes. El trabajo de misionero muchas veces es duro. Y entonces, si vos no tenés a alguien apoyándote, en vez de decir, larga todo, ¿qué tanto lío? ¿No? No, precisás un equipo. Y entonces es ahí donde empecé a orar. Y cosas sucedían. Bueno, Cecilia ahora va a continuar. Bien, creo que ya estamos terminando por hoy, pero yo les cuento que cuando yo tenía 15 años y medio ya estaba sirviendo al Señor, limpiaba la iglesia, trabajaba con los niños, siempre estaba en las reuniones, siempre con luchas con mi papá más que nada. Pero un grupo de jóvenes, el papá de él nos llevó a una conferencia misionera en Buenos Aires, en la Iglesia Transparente, quizás algunos han estado ahí. Y para mí, que nunca había salido de Mercedes, como que cruzar incluso el puente, no, ahora cruzamos el puente, pero en ese tiempo era una lancha, la Carapachay, y después de ahí fuimos en ómnibus a Buenos Aires, y bueno, fuimos hospedados en casa de hermanos. Fue toda una experiencia impresionante. Pero algo que sucedió en esa conferencia en mi vida
fue que a través de un mensaje y después una charla que tuve con uno de los predicadores, fue de que yo sentí también de que el Señor quería algo especial en mi vida, que Él quería que yo dedicara mi vida a trabajar entre mi gente, en mi barrio, con mi familia, bueno, con la gente que conocía, con mis compañeros de liceo, y en ese tiempo todavía iba al liceo, y no sabía cómo lo iba a hacer, no sabía cuándo, pero sí yo sentía que quería ser misionera. Entonces, bueno, pasó la conferencia, volvimos a Uruguay, y cuando volvimos a Uruguay yo se lo conté al papá de él, y el próximo capítulo se lo contamos mañana.